Las manos de mi madre. Comparto esta historia en honor a todas las mujeres quienes limpian los negocios, hospitales, hogares y edificios gubernamentales durante la pandemia. Mi historia es acerca de las manos de mi madre, pero podría ser acerca de la tuya. Las manos de las mujeres protegiéndonos en contra del COVID-19. Las manos de mi madre son una forma de magia, porque con ellas puede hacer todo. Cada vez que ella lo elige, puede hacer comida deliciosa, tortillas a mano, enchiladas, barbacoa, menudo, tamales, buñuelos y chocolate abuelita. Sus manos son dulces y talentosas cuando me enfermo, con un té caliente, pan tostado, antibióticos y frotando mi pecho con Vicks Vaporub. Y si tengo fiebre, sus manos instantáneamente son el termómetro cual necesito. Cuando mi mamá se enoja, sus manos pueden agarrar cualquier cosa a su alcance y transformarlo en un arma. Su arma favorita es su zapato, porque hasta los adultos le temen a ella cuando busca su huarache. Pero esas manos me enseñaron a amarrar mis zapatos, a rezar, a comportarme, a ofrecer respeto y a limpiar la banqueta para nuestros vecinos ancianos, los conociéramos o no. Las manos de mi mamá ahora están dañadas por todos los químicos que ella debe de utilizar para limpiar las oficinas donde trabaja. Por eso es que la ayudo a limpiar nuestra propia casa. Quiero que sus manos descansen. Sus manos quizás sean esenciales para el país del COVID-19, pero también son esenciales para mí. Yo quiero que las manos de mi mamá sostengan nuestros diplomas, doctorados, logros, premios y sus nietos futuros. Esas manos me hicieron lo que soy el día de hoy. Y han sobrepasado mucho en los últimos 44 años de dificultades, siendo una madre joven, criando a 4 niños y hasta cruzar un desierto para que sus niños no tuvieran que trabajar en las granjas de algodón en México como ella lo hizo de niña. Y ahora, quiero que mis manos protejan la salud de mi mamá y la salud de tantas mujeres quienes limpian el COVID-19 en este país. Especialmente, quiero levantar mis manos para las miles de mujeres indocumentadas como mi madre, quienes son de alguna manera etiquetadas como esenciales, pero también llamadas ilegales, al trabajar para proteger este país. Con el tiempo, nos recuperaremos del COVID-19. Cuando lo hagamos, no será en una pequeña parte, pero gracias a las mujeres tan trabajadoras y los hombres quienes limpian y limpian y limpian. Nos mantienen seguros. Tenemos una deuda con ellos. Únanse a mis manos y tomen acción. Firmen peticiones, llamen a sus representantes y voten. Gracias. Hola a todos, soy congresista Norma Torres. Estoy honrada de darles la bienvenida a National Partnership for New Americans 2020 National Immigrant Integration Conference. Como americana de primera generación, les agradezco por el trabajo increíble cual hacen para avanzar los derechos de inmigrantes y de refugiados. Algunos de ustedes quizás saben que yo nací en Guatemala y en medio de una guerra civil, mis padres me mandaron a los Estados Unidos a vivir con mi tío. Si una pequeñita nacida en un pueblito en Guatemala puede crecer y servir en el Congreso estadounidense, entonces un futuro brillante por igual es posible para cualquier americano y nuevo ciudadano. Así es que aquí, en el espacio de estrategia más grande para los derechos de inmigrantes y de refugiados, tomemos ese momento. ¿Y qué momento es este? Después de 4 años muy oscuros y largos, estamos justo a la vuelta de un nuevo día. El presidente electo Biden va a preparar DACA, tiene un plan para el COVID, cual desproporcionadamente impacta a nuestras comunidades inmigrantes y amenaza a los negocios pequeños, cuales forman la base de las comunidades inmigrantes. Y el presidente electo Biden va a preparar un nuevo día de inclusión y de aceptar. Miren a las historias de la vicepresidenta. Kamala Harris es hija de inmigrantes, la primer mujer, primer africana-americana
y primer asiática americana de tener la oficina de la vicepresidencia de los Estados Unidos de América. Un aspecto visual favorito es cuando veíamos letreros y playeras que decían mi presidenta se parece a mí. Es un punto de orgullo para tantas mujeres y es un triunfo de la diversidad americana. En estas comunidades inmigrantes, cuales han sido impactadas en los últimos 4 años, ahora celebran la belleza de su diversidad, nuestra diversidad. Ahora este es un momento para oportunidad increíble y depende de nosotros aprovecharnos de esto. Y quiero que sepan que tienen a un socio dentro de mí en cualquier paso a luchar para mantener nuestro sistema de inmigración asequible y para aquellos quienes trabajan en las sombras tienen un camino legal y razonable hacia la ciudadanía. Gracias por estar aquí el día de hoy. Son los agentes del cambio cuales necesitamos ahora. Juntos podremos lograr una América que celebre la contribución única que cada uno de nosotros aporta. Hola, soy congresista Stephen Horsford y yo represento al 4º distrito de Nevada. Quiero darles la bienvenida a National Immigrant Integration Conference y quiero agradecerles por su dedicación al trabajo con refugiados e inmigrantes. En Nevada, 1 de cada 5 residentes es inmigrante, que tiene una gran porción de nuestras comunidades. Yo sé que sus esfuerzos sin descanso para defender hacen una diferencia tremenda en las vidas de inmigrantes y refugiados. También me enorgullece compartir que soy hijo de inmigrante. Mi madre emigró a los Estados Unidos de Trinidad como pequeña. Así es que yo sé de antemano muchos de los desafíos a cuales se enfrentan las familias inmigrantes y yo entiendo qué tan importantes son los servicios cuales pueden proveer y la importancia que tienen para las familias. El día de hoy, todos estamos batallando con el COVID-19 y la pandemia. Este virus solamente ha aumentado las inequidades existentes, desigualdad de ingresos y disparidades de salud para los inmigrantes y refugiados. Yo apoyo tomar pasos audaces para proveer cobertura de las pruebas, vacunas y tratamiento del COVID-19 y asegurarnos de que todos tengan acceso a los servicios de cuidado de salud. Porque simplemente dicho, nadie debería de ser intimidado o temerle al buscar el cuidado cual necesitan. Por esta razón, yo voy a copatrocinar el Acta de Protección de Familias del Coronavirus, cual asegurará que todos tengan acceso a las pruebas y tratamiento del COVID-19 y que las comunidades vulnerables reciban la asistencia cual tanto necesitan. Para terminar, sepan que no están solos en su trabajo. Tenemos un futuro prometedor y continuaré a luchar por todas nuestras comunidades, incluyendo a inmigrantes y refugiados. Manténganse seguros y estén bien. Juntos podremos sobrepasar estos tiempos desafiantes. En un año de pérdida y desafíos no predecibles, NIC 2020 extiende nuestra gratitud a los profesionales médicos, trabajadores esenciales, maestros, profesores, científicos, y a todos los que trabajan directamente. Por su trabajo sin descanso, trabajo y compromiso.
en honor a todos a quienes hemos perdido y a aquellos quienes han perdido tanto. Vamos a duplicar nuestros esfuerzos para un mejor futuro, para todos nosotros. Es mi gran placer dar la bienvenida a todos al día número 2 de National Immigrant Integration Conference. Mi nombre es Steve Choi. Yo soy el consejero principal en New York Immigration Coalition y me enorgullece platicar con el National Partnership for New Americans en los últimos 6 años. Quiero tomar esta oportunidad para agradecerle a todos nuestros socios de NIC, nuestro comité de liderazgo, patrocinadores y colegas por ayudar a juntarnos para este NIC completamente en línea de este año. Comenzamos con un programa poderoso de la reflexión en el momento en cual estamos, al tener a vicepresidenta electa Kamala Harris, ella misma, hija de inmigrantes de Jamaica y de India, inmigrante de segunda generación como tantos de nosotros, se unió al hablar sobre la importancia de los inmigrantes en América y cómo la administración de Biden luchará por la integración. Fue una manera increíble para comenzar el NIC. En nuestro panel de apertura, la democracia en un cruce con Deepak Gardava, María Elena Genkake y Mónica Salas, pudimos ver nuestro trabajo, cómo se preparó a través de movimientos, a través de asuntos. Y nuestra sesión desde Resistencia Negra y Resiliencia nos recordó de el cambio y la importancia de que cada uno de nosotros, al crear solidaridad y alianzas con nuestros colegas. La conversación del día de hoy, les prometo que serán igualmente de importantes. Vamos a continuar sobre los temas del día de ayer. Imaginaremos este futuro colectivo. Uno se va a referir a cómo podemos reconstruir nuestra economía impactada por el COVID de una manera equitativa y que reconozca a nuestros inmigrantes y trabajadores esenciales. Otra sesión será liderada por Brady Hinojosa y nos llevará en cómo podemos crear una América que en verdad pueda aceptar a los inmigrantes dentro de la fábrica de los Estados Unidos. Yo estoy muy emocionado de comenzar estas conversaciones el día de hoy. Y ahora, representando a NIC 2020, es mi honor presentar a senadora Catherine Cortez Masto, la primera latina electa al Senado estadounidense, ahora una campeona para los inmigrantes en América, y en quien estamos contando para que sea nuestra líder en el Congreso, luchando por la inclusión de inmigrantes. Ayúdenme a darle la bienvenida a senadora Catherine Cortez Masto. Oh, Steve, gracias. Gracias a todos. Estoy tan contenta de poderme unir a todos ustedes. Y primero déjenme les digo gracias. Gracias por todo lo que han hecho, por nuestras comunidades y a través de todo este país durante este tiempo tan difícil en estos últimos 4 años. Y me complace tanto escuchar que mi buen amiga, nuestra vicepresidenta electa, Kamala Harris, comenzó nuestra reunión el día de ayer. Eso es fantástico. Déjenme les digo esto para muchos quienes no me conocen. Soy de Nevada, el gran estado de Nevada. Nací y crecí ahí. Yo soy mitad americana, mitad italiana. Del lado mexicano de mi familia son de Las Cruces, Nuevo México, mi abuela y mi abuelo. Y mi abuelo es de Chihuahua, México. Y él cruzó el Río Grande, vino a este país por la oportunidad de ser exitoso, de tener una familia maravillosa, de darles toda la oportunidad posible. Y estoy aquí en los Estados Unidos, en el Senado, parada sobre sus hombros, y eso no se me olvida. Yo creo que es tan importante en todos recordar de dónde venimos, pero también quién nos ayudó en el camino. Y la meta es asegurarnos de que ahora que yo esté en el Senado, como primera latina en el Senado estadounidense, de utilizar mi voz para representar a todos los demás quienes todavía quieren esas oportunidades y asegurarme de que las puertas se abran aún más. Y por eso es que ha sido tan importante para mí estos últimos 4 años, en verdad, poder luchar por nuestras comunidades inmigrantes en el estado de Nevada, cual tiene una diversidad hermosa. Estoy muy orgullosa de nuestras comunidades inmigrantes
desde latinos a nuestra comunidad que está creciendo más grande en los asiáticos pacíficos. Y ahora en particular, con esta pandemia, como todos ya sabemos, nuestras comunidades inmigrantes han sido desproporcionadamente impactados por el COVID-19. Han escuchado a algunos de mis colegas, hasta el congresista Horsford, que habló sobre el trabajo cual todavía se tiene que hacer. Debido a esta pandemia, nosotros sabemos que muchos en nuestra comunidad son empleados esenciales, están trabajando directamente, hablo con ellos regularmente y están siendo olvidados o excluidos de recibir los recursos y el apoyo cual necesitan, el equipo de protección, hasta los dólares de alivio cuales han entrado en nuestra comunidad, empezando con el Acta CARES, que dejó demasiadas familias olvidadas. Por eso ha sido nuestra lucha en el Senado pedir la legislación para asegurarse de que nadie sea excluido. Yo patrocino y continuaré la lucha para las soluciones comunitarias del COVID-19. Esta acta, cual le dará fondos a organizaciones basadas en la comunidad con experiencia al referirse a la salud de las comunidades de color, especialmente con la falta de alivio directo, como por ejemplo el Acta CARES. También apoyo el Acta de Protección de Familias del Coronavirus. Esto se asegura de que todas las comunidades tengan acceso a pruebas, a la información de la salud pública, alivio de estímulo a pesar de su estatus de inmigración o su proficiencia en el idioma de inglés. Y hay mucho más trabajo cual se tiene que hacer. Estamos en el Senado ahora, tenemos quizá una semana y media de este Congreso y estamos programados a irnos a casa, pero necesitamos otro paquete de alivio al COVID y no deberíamos de irnos hasta recibirlo. Hay trabajo bipartidario para asegurarse de que haya otro paquete comprensivo dentro de nuestras comunidades. Ahora lo que escucho es que en un periodo de 4 meses, porque las buenas noticias es que tenemos una nueva administración entrando con quien podemos trabajar. Y ya han escuchado de esa administración el día de ayer. Hay una oportunidad ahora para que todos nosotros podemos tomar la legislación cual ya existe para ayudarle a nuestras comunidades y hacer tanto más que para tantas personas quienes están batallando ahora. Y en verdad trabajar con esta administración para poder aprobar la reforma inmigratoria o cualquier otra parte de la legislación que pueda ayudar a hacer algo y demostrarles que vamos a continuar a luchar por ellos. Esta es la razón del por qué. Es lo que yo sé en Nevada de mi comunidad inmigrante. Es que a través del país, los inmigrantes han contribuido a nuestra economía miles de millones de dólares. Sin ellos, nuestro PIB sería mucho menos de lo que es. Y sabemos que hay empresarios, hay empleados esenciales. Sabemos que están directamente trabajando muy duro y estarán ahí haciendo todo lo posible debido a la dignidad del trabajo y asegurarse de proteger y que estemos cuidando a sus familias. Y es lo que deberíamos de permitirles. En verdad, derrumbar esas barreras para permitirles a que hagan eso como todas nuestras familias. Y por eso esta lucha es tan importante. No ha parado. Las buenas noticias es que ahora tenemos una administración con quien podemos trabajar y les puedo prometer esto. Mi posición en el Senado estadounidense, donde también tengo consejo y consentimiento de muchos quienes llegarán a trabajar con esta administración y también con el oído de la administración. Estuve en una conferencia el día de ayer hablando sobre nuestras prioridades. Esta es una de ellas. Y esta es una oportunidad ahora para todos nosotros y todo el trabajo que ustedes han hecho para juntarse y lograr algo para nuestras familias a través de todo el país. Ahora estoy tan orgullosa de colaborar con todos ustedes y estoy agradecida todos los días por lo que ustedes hacen y continuaré a estar a su lado, a trabajar con ustedes, escuchar con ustedes y escucharlos y también asegurarme de completar y lograr algo. Gracias de nuevo por permitirme esta oportunidad de unirme a ustedes y estoy emocionada por el futuro. Gracias, senadora. Ahora, gracias, Steve. Gracias. Que tenga una gran conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, senadora, por su liderazgo y por hablar representando a los inmigrantes en el Congreso, las discusiones del alivio al COVID. En verdad ha sido una gran campeona para la lucha. El contexto para este foro es que la crisis del COVID-19 ha amplificado
las desigualdades económicas y de salud, cuales existían mucho antes de que llegara esta pandemia mundial. Sabemos que las comunidades negras, indígenas y de personas de color están siendo desproporcionadamente impactadas hasta antes del COVID-19. Como nos recordó la senadora, ellos han esperado más de 8 meses sin alivio federal. Porque aunque todos nosotros necesitamos otro paquete de alivio, el Acta CARES dejó fuera a millones de inmigrantes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y cómo es que podemos tomar ventaja de este momento único? Cual, a pesar del hecho de que los trabajadores esenciales e inmigrantes han sido desproporcionadamente impactados, y también trabajando directamente, ellos también están experimentando niveles más altos de muertes. Ahora, el contexto aquí es recordar cuáles son las oportunidades de la crisis del COVID-19 para poder reformular y pensar en una nueva economía. También hemos organizado por las vidas negras y los trabajadores esenciales. Esto nos ha permitido enfocarnos en el estado de la justicia racial, nuestra economía y nuestros movimientos de derechos de inmigrantes. Ahora vamos a tener a unos oradores espectaculares para hablar sobre este momento extraordinario en la historia estadounidense, para hablar de lo que se necesita para esta recuperación equitativa, con la idea de regresar con el aspecto económico. Yo siempre digo que por muchos años, en los años recientes hemos hablado sobre lo que yo llamo la teoría de migración, donde DACA es lo único que hablamos, ¿verdad? Como si las personas con DACA llegaran del cielo sin reconocer que sus padres son trabajadores. Pero tenemos la oportunidad de hablar sobre DACA y la fuerza laboral. Para comenzar, voy a presentar nuestro primer panelista de Unidos US, Charles Kamasaki, un defensor a largo plazo por muchos años por los derechos de inmigrantes. Y ha escrito un libro maravilloso, cual esperemos que tengan la oportunidad de revisar. Ahora, sin perder más tiempo, se lo pasaré a los panelistas para que responda la primera pregunta. ¿Cuáles son los asuntos únicos a cuales se enfrentan los inmigrantes durante la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles estrategias se están utilizando para asegurarse de que los esfuerzos de alivio incluyan a los inmigrantes? Sí, ¿qué tenemos que aprender del momento del día de hoy? Charles. Muchísimas gracias, Jackie. Y primero, digo que siempre es un placer poder hablar en Nick. En verdad, me es un gran honor estar aquí como parte de la conferencia. Ahora, déjenme continuar donde paró Jackie. Nosotros sabemos que tantos de nuestras familias han sido excluidas del Acta CARES. Algunos de ustedes quizá piensen que eso es una condición natural, que es una condición permanente, que los inmigrantes siempre han sido excluidos de la red de protección de los beneficios federales, y eso simplemente no es la verdad. Y la razón por cual yo argumentaría esto es porque está conectada a otra conversación nacional, cual tendremos el día de hoy, cual se trata sobre el racismo estructural, excepto que en este caso, cómo aplica a los latinos. Ahora, voy a mencionar a través de 3 argumentos básicos. Primero, que hasta recientemente nosotros no teníamos una manera directa con la inmigración. Segundo, ya que fue cambiando el aspecto inmigrante de blancos a café, ahora aumentó las regulaciones. Y ahora, mientras esto aumentó, también hubo restricciones sobre las protecciones y los beneficios públicos. Déjenme empiezo al principio. Antes de 1970, como el 80% de nuestra inmigración venía de Europa. Muy a menudo escuchamos, cuando mis padres vinieron de Europa, ellos vinieron en la manera correcta. Pero el hecho de eso es que, al contrario de la percepción pública, millones de inmigrantes europeos entraron a este país no siguiendo la ley. Y déjenme les hago esta pregunta. Durante la gran migración de 1800 al principio de 1900,
¿Cómo creen que millones de irlandeses, italianos, europeos del sur, todos estos inmigrantes, cómo pagaron para cruzar el Atlántico a los Estados Unidos? ¿Cuál en los dólares del día de hoy son miles de dólares, ¿verdad? Las personas escapando, donde podrían obtener miles de dólares para cruzar el Océano Atlántico. Y el hecho es de que no pagaron. Pagaron sus empleadores, vinieron con una etiqueta, como se llamaba. Esto técnicamente fue ilegal, ya que nuestro país, desde el principio, desde la fundación del país, había prohibido estos servicios. Ahora déjenme les doy otro ejemplo. Los judíos que escapaban, otras personas escapando muerte en Alemania, tuvieron que viajar con pasaportes falsos, nombres falsos, para poder salir de esos países. Su entrada a los Estados Unidos técnicamente fue ilegal. Pero, con muy pocas excepciones, antes de 1970 no había ninguna deportación. ¿Por qué es eso? Porque había estatutos de limitaciones, cuales podían variar de 1 a 5 años. Había protección de datos de registro. Teníamos la práctica de que los padres de ciudadanos estadounidenses no serían deportados. Ahora, tampoco existía la manera de enforzar las regulaciones de inmigración. Ahora piensen, durante los primeros 2 años de nuestros 244 años de historia, había millones de personas técnicamente indocumentadas en este país quienes esencialmente se enfrentaron a ninguna amenaza de deportación. Segundo punto, ya que cambiaron los inmigrantes de blancos a café, es donde vimos que aumentó el enforzamiento de solamente algunos guardias fronterizos en 1970 a las decenas de miles cuales existen ahora. Y ahora el estatus inautorizado en 1952 terminamos la práctica de no deportar a los padres de estadounidenses americanos en 1996, como ya saben, establecimos en 1996 eso. Y ya que aumentó la inmigración, también aumentó la población de latinos y otras personas de color. Es donde hubo este cambio tan dramático para enforzar las regulaciones. Tercero, ahí es donde vimos las restricciones de inmigrantes. Ahora, antes de 1970, esencialmente no había restricciones de inmigración sobre ningún programa de beneficio federal. Cero, ninguno. Ahora, estas restricciones sucedieron en 4 maneras. En 1970 y 80 se aplicaron a los programas federales: Seguro Social, Medicaid, SNAP, estampillas de comida, TANF, ahora Medicaid, asistencia de alquiler, de vivienda. ¿Por qué? Porque este fue el momento cuando el gobernador Reagan de California, basado en enemigos raciales, se quejaba de que los mexicanos se aprovechaban de estos programas. En 1996, en una atmósfera racial muy grande, nosotros sabemos que esta reforma eliminó la mayoría de los beneficios para los inmigrantes ilegales. Y ahora esta campaña fue propuesta por la propuesta de California 187, cual tenía estos comerciales de campaña presentando imágenes oscuras de las personas cruzando la frontera con el mensaje de siguen viniendo y por eso tenemos que protegerlos. Y ahora, estas restricciones siguieron aumentando y no solamente se aplicaban a los servicios públicos, pero para el programa como los préstamos estudiantiles, el apoyo a los empleos y también, la mayoría de ustedes saben que la administración de Trump propuso la carga pública y esto tuvo la intención de rechazar hasta las personas quienes legalmente podrían recibir estos beneficios. Ahora, como un resumen y conclusión, lo que esto significa es que millones de ciudadanos estadounidenses, no solamente inmigrantes, están siendo excluidos de la red de protección y el cuidado. Cuando tienes a un grupo, principalmente latino, quien fue tratado en una manera desigual, donde las restricciones están inculcadas en la política pública con desigualdades cuales se acumulan con el tiempo, esencialmente esa es la definición del racismo estructural. Yo creo que es injusto pedirle a los empleados esenciales
de que caminen esta cuerda floja sin protección. Nadie debería de ser forzado a trabajar bajo condiciones donde se exponen excesivamente simplemente porque no pueden tener acceso a los beneficios del coronavirus. Y ahora, conectando esto al tema de la sesión del día de hoy, también no es política pública que pueda beneficiar. Mientras más personas sean excluidas del alivio a la pandemia, más profunda será el impacto económico, porque ellos tendrán un hueco más profundo del cual tener que salir. Y eso va a demorar la capacidad de esas comunidades y de nuestro país a recuperarse de la pandemia. Y finalmente, y escucharán más de esto de mis colegas el día de hoy, la atención cual tantos de ustedes le han dado al papel de los empleados esenciales, y lo vimos en los videos, lo escuchamos de senadora Cortés Masto, me da la esperanza de que podemos comenzar a cambiar esto para poder construir una red de protección y que en verdad pueda ser la fundación para una economía inclusiva que funcione para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charles. Y ahora vamos a pasar a la perspectiva laboral con Enrique Fernández, quien hablará un poco sobre qué significa hablar sobre los trabajadores esenciales y en el momento del COVID-19 y en el futuro. Y ahora, Enrique. Jackie, and I wish I'll be welcoming you to beautiful Las Vegas today. Gracias, Jackie. Y me gustaría darte la bienvenida a hermosa Las Vegas el día de hoy, pero ahora es mi esperanza de que la próxima vez todos podemos disfrutar el gran servicio de nuestros miembros, miles de ellos, en Las Vegas. Ahora, tengo la fortuna de representar a los empleados aquí en un sindicato. Somos un sindicato de inmigrantes y trabajamos en el negocio de servicio. Y ahora nosotros hemos sido destruidos por el COVID-19. El 90% de nuestra membresía perdió su trabajo. Aquellos trabajan en hoteles, restaurantes, casinos, aeropuertos, y la lista continúa. Y nos hemos quedado sin trabajo y el impacto es inmediato. Para nosotros ha sido como Katrina y el 9/11 juntos. Pero como en Katrina y el 9/11, eso no eliminó el espíritu de lucha de nuestros inmigrantes y nuestro negocio por completo. Yo creo que en los últimos 8 o 9 meses nuestros miembros han ayudado a cambiar nuestras áreas de trabajo y hasta el país a una larga línea de cosecha. Déjenme les explico a lo que me refiero. Y también está el cambio en el país, que es un área de cosecha nacional. Bueno, una cosa que siempre nos une bueno, nuestras áreas de trabajo no son diferentes al país. Tensiones raciales siempre existen, más ahora en los últimos 4 años, donde vimos el racismo en la Casa Blanca. Ahora hay que decirlo como es, todo, disculpen. Pero ahora, como luchamos esto, el COVID-19 se convirtió en el jefe. Y al luchar contra el jefe, todos somos empleados. Y el nivel de solidaridad, cual puede expresar en los últimos 8 o 9 meses, y yo sé que puede continuar, ha sido increíble. Hay un entendimiento donde nos tenemos que apoyar al recuperarnos del COVID-19 y no solamente en bancos de comida diarios o ayudándonos con un poco de dinero para ayudar a nuestros compañeros de trabajo a pagar su alquiler, a pagar su comida o su teléfono, pero también hemos experimentado una solidaridad increíble. Nuestros empleados, en medio de esta incertidumbre de no trabajar, se han voluntariado
inmensamente, no solamente para ayudarse entre sí, pero también al involucrarse. Nuestra población inmigrante se involucró dentro del sistema de elegir las oficinas públicas y en la elección de este año también. Estoy hablando de miles de empleados en nuestro sindicato, quienes han sido una parte integral de las victorias en Arizona, en Nevada, Pensilvania y ahora en Georgia. Tocamos en millones de puertas intentando de crear un cambio en el país. Y sí, estamos sufriendo, hemos perdido nuestro trabajo, pero al mismo tiempo estamos luchando con más ganas que antes. Luchamos con más fuerza que antes. Ahora, yo en verdad creo que esta manera racista, antiinmigrante de la Casa Blanca ha sido un despertar para tantos de nuestros miembros y para el país también. Como Charles lo mencionó anteriormente, era la proposición 187 en mi bello California, y el día de hoy estamos viendo años de involucración por latinos, al ser una voz principal en California también, e inmigrantes por completo. Así es que para el tema principal, vamos a reconstruir nuestra economía y nuestras comunidades. Déjenme les digo, yo creo que tenemos que continuar a alzar la voz, usar nuestra voz y usar la que ganamos en esta elección. Y por qué no decirlo, mantener esta línea de cosecha cual hemos creado con respecto a la nueva administración, para proteger la nueva administración y también recordarles constantemente la importancia de los inmigrantes en este país. Y al mismo tiempo tenemos que hacerlo en el Congreso, porque si vamos a reconstruir, o si somos una parte principal de la economía como lo somos, tenemos que ser parte de reconstruir esa economía. Y si nosotros recordarles a los poderes constantemente, eso yo creo que podríamos cometer un error. Pararé ahí y la próxima vez les diré bienvenidos a Las Vegas. Muchísimas gracias, Enrique. A seguir tenemos a Nekesa Poti, quien es de Baji, Minnesota Black Immigrant Collective, Black LGBTQ+ Migrant Project, para hablar sobre las estrategias más allá del movimiento laboral. Esto es importante, nos trajo. Y Nekesa está aquí para hablar un poco sobre el trabajo que ella hace. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Soy Nekesa Opoti y como Jackie mencionó, estoy con Black Alliance for Just Immigration, Black Immigrant Collective en Minnesota y también el proyecto LGBTQA+, que es una organización nacional también. Y yo creo que una de las cosas cuales quería mencionar, basado en los oradores previos, una de las razones por cual tantos de nosotros insistimos en mandar a las personas negras, sean inmigrantes o no, es la naturaleza histórica de este país ha sido centrado en el antinegrismo y hasta en las instituciones que supuestamente han sido opresivas y tienen políticas antinegristas o discriminación, cuales impactan la calidad de la vida de las personas negras. Y hasta cuando pensamos en sindicatos y en las maneras en cómo se han presentado durante el COVID en particular, es de que cuando piensas sobre los trabajadores esenciales y en las maneras en cómo son tratados en los estados o en el área laboral, y qué tan desechables son especialmente durante este tiempo, se ha ilustrado mucho. Así es que no es que la administración de Trump o el COVID ha aumentado el racismo, simplemente nos ha demostrado lo que ya existía. Mucho de lo que nosotros ya habíamos experimentado y conocíamos hasta antes de esta administración y antes del COVID. Una de las cosas cuales yo quería compartir, en Minnesota tenemos a muchos trabajadores en el cuidado de salud, muchos quienes son inmigrantes negros, y el impacto desproporcionado al cual se han enfrentado con el COVID, y también en los negocios pequeños, ya sea el acceso a préstamos o a subsidios de los estados,
cuales han sido difíciles de completar, a veces hasta imposible. La mayoría del tiempo ha sido imposible recibirlos. Para los trabajadores, quienes son esenciales y que se han organizado desde adentro, a veces hasta sin el apoyo de los sindicatos, y al intentar de luchar, bueno, Minnesota no es un estado progresivo y tenemos un gobernador demócrata y hasta aunque hemos tenido una orden de quedarse en plazo, la manera en cómo se estructuró con los empleados de salud, especialmente los negros, han sido ignorados y esto, en verdad, hasta podemos hablar sobre imaginar cómo se podría ver el futuro. Y también tenemos que enfocarnos sobre lo que está sucediendo ahora, porque las maneras en cómo todas estas personas han sido ignoradas, esto ha tenido un impacto devastante en nuestras comunidades negras. Hasta la gente quien ha perdido a sus miembros de sus familias, y cuando piensan en qué significa el distanciamiento social o aislarse cuando vives en el área rural de Minnesota o de cualquier parte y no hay ningún hotel a donde puedes ir y aunque haya no hay recursos. Yo he hablado con un hombre de Etiopía quien en verdad estaba devastado, se enfermó trabajando y su esposa se enfermó, ambos de ellos se enfermaron y también esto les dolía tanto porque se lo tuvieron que ocultar a su niño. Tuvieron que ocultar el dolor porque el niño temía de que fallecieran sus padres. Y por supuesto, hay muchos niños quienes han perdido a sus padres dentro de su hogar. Y todas estas familias, todas las familias de la clase trabajadora no han tenido el acceso o recursos a las instituciones cuales deberían de apoyarlos. Está el sindicato, está el gobierno. Quien se ha presentado así han sido otros miembros de la comunidad, organizaciones comunitarias, así es que en verdad la asistencia mutua ha sido el sistema para todas las personas. Y hasta esta asistencia mutua es limitada porque ¿cómo puedes apoyar a las necesidades de vivienda? Hay comida, medicamento y también dependen los distritos escolares. Y si no fuera por estas escuelas, los niños pasarían hambre. Las despensas están vacías. De nuevo, puedes regresar a áreas que estén fuera de la ciudad, ni siquiera tienen acceso a despensas alimenticias, y es que tienen que llevar comida desde la ciudad a otras áreas para poder apoyar a esas personas. Así es que yo creo que al continuar con esta conversación, solamente es bastante significante de nosotros poder centrar a esas personas más marginalizadas. Y en esta instancia, también en una conferencia de inmigración, quería amplificar a los inmigrantes negros y hasta dentro de ese espacio, los inmigrantes negros quienes han sido previamente encarcelados, quienes están en centros de detención, inmigrantes sean documentados o no. Si teníamos una crisis antes del COVID, no sé qué llamar algo que sea más allá de una crisis, pero es donde estamos ahora. Muchísimas gracias, Nekesa. Ahora, nuestro siguiente orador para agregarle a la conversación es Saket Soni, de Resilience Force, quien, bueno, ya hemos hablado sobre la historia, utilizar la historia para dar contexto, hablamos sobre el movimiento de labor y las estrategias para centrar las voces negras. Y Saket hablará un poco sobre los trabajadores esenciales y la narrativa del cambio. Ahora, Saket. Gracias, Jackie. Y gracias a Charles, Enrique, Nekesa, por esas perspectivas increíbles. Yo soy el director de Resilience Force. Nosotros tenemos a nuestros miembros quienes son empleados esenciales dentro del contexto del COVID y también en el contexto del cambio climático. Y yo solo quiero mencionar que algo extraordinario sucedió en América este año, en los últimos 6 meses, que dio una oportunidad para el cambio
una apertura más grande para cambiar las cosas que no parecieran posibles y en una manera más rápida de lo que estamos acostumbrados. De un día a otro, el COVID nos trajo una conciencia de lo que estaba sucediendo. Nosotros, la mayoría de los americanos, nos hicimos conscientes de qué tanto dependemos en los trabajadores esenciales. Y esta nueva vida del COVID-19, algunas personas estaban arriesgando todo para trabajar, para que el resto de nosotros nos pudiéramos quedar en casa. Ahora se vio la gratitud. Millones de personas estaban aplaudiéndole a los trabajadores esenciales. Las redes sociales tenía banderas de agradecimiento. Se veía de costa a costa las celebraciones. Tantas ciudades en medio de donde estaban había personas quienes sonaban sus cazuelas y aplaudían en gratitud. Los aplausos se escuchaban desde los techos para los enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras. Y eso hubiera sido bonito, pero lo que fue más sorprendente fue que el aplauso no solamente era para los trabajadores de cuidado de salud. De repente, los americanos quienes antes ni siquiera veían a las personas de bajos ingresos, no los veían a los ojos. Y eso incluía a nuestros trabajadores que dan cuidado, conserjes, agricultores, conductores, trabajadores en bodegas, todo tipo de trabajadores. Y ese aplauso no fue el resultado por la mercadotecnia o la mensajería, fue bastante orgánico. Al ver tantas amenazas en nuestras vidas, a nuestra salud, cómo cambiaron nuestras habitudes, cómo conocíamos la vida. Las personas ordinarias entendían que literalmente no podían vivir sin los empleados que siempre ignoraban. Las personas que antes no tenían destrezas y les otorgaban el aspecto invisible. Pero después se cambió su nombre, ahora son esenciales. Ahora, en este contexto de recuperación a un desastre, el trabajador esencial es un término, existe como término de política, pero nunca era popular. Después de huracanes, incendios, inundaciones, mi trabajo a tiempo por completo es proteger a los trabajadores esenciales. Y seguramente que puedan hacer su trabajo, pero nunca pensé que iban a ser héroes culturales. Y eso es exactamente en lo que se convirtieron. Y me sorprendió qué tan profundo fue este reconocimiento. Estoy seguro que ustedes también. Por años, todos hemos luchado por el reconocimiento para los empleados, especialmente trabajadores inmigrantes, trabajadores de color, personas en la parte de abajo del sistema de castas de América. Por años lo intentamos de hacer y nos mencionaban todos de que la manera de hacer eso era evadir llamarlos trabajadores. Dejen de usar eso. Llámenlos madres, padres muy trabajadoras, pero no llamarlos empleados. Y ahora no podríamos estar en una realidad más diferente. Todo el país está hablando sobre la identidad de empleados como la razón de por qué continuamos a tener vida. Ahora, el aplauso se le agradece por mis miembros, por muchos de miembros de ustedes, a los empleados esenciales ellos mismos. Se aprecia, pero no es suficiente este aplauso. Y ahora el desafío al cual nos enfrentamos y la oportunidad es de traducir el aplauso cual reciben esos trabajadores a los sistemas y al cambio cual necesitamos. Ese es el trabajo de organizar. Ese es el trabajo del cambio en la política, pero también es importante como el trabajo de cambio en la narrativa. Y, saben, los trabajadores por su cuenta lo dicen. Los trabajadores tienen duda si el aplauso está por su cuenta, si es una manera de continuar con la injusticia. Aplaudes simplemente porque te sientes mal, entonces quédate con tu aplauso. Mucha gente lo dice, ese es un punto justo. La apreciación, pero esto no reemplaza los guantes o la máscara N95, los días pagados, el trabajo del sindicato. Todo eso es lo que se necesita en la pandemia. Dependen sus vidas de ellos, pero también las de nosotros. Ahora estamos aquí para decir que millones de trabajadores esenciales necesitan una cosa más. ¿Cuál es? El estatus de inmigración.
el reconocimiento de que ellos fundamentalmente y completamente son americanos y la capacidad de ser tratados como eso. Esto es la parte fundamental al cual la senadora mencionó de la proporción tan grande de los trabajadores, nuestros inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, ahora son esenciales. Muchos de ellos solamente tienen un estatus temporal aquí en los Estados Unidos. La supervivencia de América depende en los empleados, quienes todavía tienen que ser reconocidos como americanos. Así es que si los inmigrantes son esenciales, y tenemos que decirlo, los inmigrantes son esenciales, nosotros tenemos que cambiar el aplauso cual reciben dentro de los sistemas. Es otorgarles un estatus legal inmediato y permanente. Llamarlo como gusten, amnistía, ciudadanía. Mientras más seguros estén los empleados, más resilientes seremos todos dentro del futuro del COVID-19. Y tenemos que recordar también que el desastre que se ha presentado en este tiempo, el COVID-19, solamente es una práctica para el desastre verdadero cual está por venir. Este aspecto volátil de nuestras vidas, cual se ha sentido un poco, pero estará con nosotros por décadas, será objetivamente más catastrófico, casi al nivel del cambio climático. Son las consecuencias de la humanidad, del futuro. El aspecto político también se está enfrentando a esto, y ahí también los inmigrantes son esenciales. Ahora, en esta crisis de nuestra generación, ya sea la pandemia o los incendios de California o las tormentas del Atlántico, el talento inmigrante, el compromiso inmigrante, el trabajo inmigrante es parte de lo que nos está ayudando a todos a sobrevivir. Así es que mientras comenzó la pandemia, nos juntamos con otros grupos, un Centro Nacional de Leyes y otros socios, y lanzamos una campaña cual se llamaba Los inmigrantes son esenciales, para en verdad conducir a todos quienes estén conectados, millones de personas, dando su gratitud, aplaudiendo desde los techos, para en verdad conducir ese entendimiento cual ellos tienen, la gratitud cual tienen para los trabajadores esenciales, a poder obtener poder de eso y conducirlo hacia la demanda pública y popular, también para la legalización de los trabajadores esenciales inmigrantes, la inclusión dentro de esta red de protección. Muchos de ustedes han tenido el mismo instinto en Nueva York, en Boston, en otras áreas. Muchos de ustedes han sido líderes, muchos de nosotros hemos sido líderes en nuestras comunidades locales para crear esa conexión para los oficiales electos, para otros, y yo creo que ahora que ha habido un cambio en los Estados Unidos, ahora que hay una infraestructura federal a nuestra disposición, necesitamos en verdad tomar este apoyo al desastre, no solamente en la política de inmigración, pero políticas relacionadas a la recuperación de desastres, a la salud pública, políticas de expandir esta red de protección y en verdad conducir esta narrativa de que los inmigrantes son esenciales y utilizarlo para poder avanzar más y más para que la gente a quien le preocupa la resiliencia y el bienestar de la nación en grande, que piensen sobre la inclusión inmigrante como una parte esencial para esto, no solamente algo adicional. Ahora terminaré ahí para decirle gracias a todos por la lucha con cual ha continuado cada persona, a los trabajadores de Amazon en Minnesota, trabajadores somalí y otros en las líneas directas, a nuestros miembros Enrique, a las personas luchando por el cuidado de salud y luchando por nuestras vidas en los hospitales. Tomó la lucha de nuestras vidas para poder sobrepasar la pandemia. Solamente quiero recordarnos a todos, estos próximos meses, de 3 a 9, quizá un año, esta es la ventana cual tenemos, la oportunidad para poder traducir
Todo, toda esta preocupación, unidad cultural con respecto a la pandemia, hacia un movimiento por lo que necesitamos en respecto a la inmigración y la justicia para nuestros trabajadores esenciales. Muchísimas gracias y terminaré ahí. Muchas gracias, Saket. Ahora quería abrir la conversación, porque tenemos dos conversaciones interesantes sobre los desastres y cómo abren nuestros ojos a tantas cosas. Mucho de lo que nosotros ya sabíamos. No tienes que decirle a un trabajador esencial que son esenciales. No tienes que decirle a muchos americanos negros que el antinegrismo es algo central en la cultura americana. Pero la siguiente pregunta cual tengo es, al traer este discurso de el trabajador esencial en nuestra conversación de inmigración, es muy claro que no se puede dividir. Hay algún aspecto negativo, como regresar a lo antiguo, donde no solamente hablamos sobre DACA y regresamos a hablar solamente sobre los inmigrantes en términos de su valor. Ahora, ¿los inmigrantes todavía reciben aplauso si tienen discapacidad o están enfermos y no pueden participar en la fuerza laboral? ¿Cómo podemos centrar la realidad de los inmigrantes dentro de la economía, cuál es un hecho, sin disminuir a los inmigrantes hasta solamente su valor económico? Ahora lo abriré, no sé si quieran levantar las manos, a ver quién quiere. Charles, ¿quieres ir primero? Adelante, Charles. Sí, y supongo que lo que yo diría para responder a esta pregunta específica es la pregunta en grande. No solamente será una lucha, y no deberíamos delimitarnos hacia una manera de formularlo. La oportunidad para comenzar la economía, reparar esta red de protección, llevará varios años a través de varias avenidas legislativas. Tendremos un paquete de alivio, quizá, cual Cortés Masto hizo la referencia, y luego también hay un paquete de recuperación, cual será más grande durante la siguiente administración. Ese es otro momento donde yo creo que podemos argumentar por el trabajador esencial, pero también habrá otras avenidas como para reparar las leyes laborales o extender los días de enfermedad, extender la cobertura de discapacidad. Y ahí no nos tenemos que limitar solamente a la cuestión de personas como empleados. Habrá discusiones sobre el racismo estructural y cómo se aplica a diferentes aspectos de la política pública. Y yo argumentaría de que podemos presentar esta discusión ahí. Habrá una cuestión de la legalización. Sé que es una prioridad para muchos de nosotros. Eso será probablemente al nivel legislativo y administrativo. Y ahí deberíamos de poder luchar. Y yo quería recordarnos que todas las reformas de inmigración, los modelos de legalización han incluido ciertas restricciones, y ahora es el momento donde podemos utilizar este debate para poder abrir ese debate y hacer la pregunta del por qué. ¿Por qué la gente quien se ha ganado la legalización tendría que pasar durante un periodo de beneficios con restricciones? Y francamente, SNAP, Medicaid, yo creo que podemos sobrepasar esta barra de 5 años y pedirle a cualquier persona quien legalmente estuvo aquí, donde les rechazan sus beneficios. Y en respecto a todas estas preguntas, yo creo que podemos preguntarnos, ¿cuál es la base moral para excluir a los niños estadounidenses de cualquier beneficio, solamente basado en el estatus de inmigración de sus padres? Ahora, yo no creo que solamente es un argumento. Yo creo que si esto fuera un debate, un argumento, yo creo que deberíamos de preocuparnos con respecto a este cambio. Pero honestamente, yo creo que vamos a necesitar varios argumentos para poder presentar todos estos debates. Ahora, ¿quién más quiere responder? Y un recordatorio es que todavía tenemos una ley que dice que aunque las personas estén aquí legalmente no pueden recibir beneficios por 5 años. Y luego, de nuevo, sin este asunto de quién es legal y quién no, tenemos un sistema que no tiene sentido en términos de la pandemia global. De tener a personas aquí con residencia permanente por 5 años sin acceso al cuidado de salud. Yo creo que ese fue un punto muy importante, pero Enrique, Saket, quizá Enrique, y después pasaremos con la siguiente persona. Bueno,
Yo creo que estoy de acuerdo con Charles, de que no solamente es un asunto, pero creo que tenemos que regresar al argumento básico, que incorpora todo lo que puede crear un problema en la sociedad por completo. Y, por ejemplo, todos hablan sobre los latinos, africanos americanos, quienes han sido impactados por el COVID, y esa es la verdad. Lo vemos todo el tiempo en nuestras comunidades, pero el problema es que por años no hemos tenido acceso al cuidado de salud. Así es que eso es algo que tenemos que decirlo simplemente, porque involucra a cada americano, sea inmigrante o no. Y eso es más porque durante muchos años hemos sido considerados ciudadanos de segunda clase. Y Charles mencionó que es moral, pero es como un derecho humano el tener acceso a la salud. Y así es como tenemos que pensar en esto. No importa si seas niño o padre de ciudadanos o no. Ese es el argumento con cual tenemos que presentar, es de que sí somos parte de esta economía y la economía con cual avanzaremos, deberíamos de ser parte de esto y esto nos regresa a estos salarios con el que se puede vivir y todo con respecto a esto. Y ahora, lo que mencionaste, Jackie, yo creo que la crisis puede despertar a la gente y nos fuerza a avanzar. Ahora, yo creo que tenemos que continuar a hacer lo que hemos hecho en los últimos 8 meses, porque nuestra área de trabajo, el día de hoy, estamos luchando para proteger y equipo de protección también, para poder estar en un lugar de trabajo seguro. Pero después del COVID, será la misma lucha que hemos tenido por años. Ser expuestos a los químicos y enfermarnos debido al trabajo cual hacemos. Así es que es lo mismo. Ahora es el COVID-19, pero después de esto será algo más con lo que tenemos que luchar, porque el poder, a las personas en poder, no les importan los trabajadores inmigrantes, negros, pero necesitamos argumentar por esto, para unir a todos nosotros, porque yo creo que esa es la manera de cómo hacerlo. Nos vamos a enfrentar a mucho racismo con los empleados, todas esas personas quienes ya llevan 20 años trabajando en hoteles y en casinos. Ellos van a intentar seleccionar en California cada vez que íbamos a intentar de presentar un asunto, y estoy hablando sobre el negocio y el poder, porque ellos no quieren que regresen los empleados quienes ya llevan 20, 30 años con ellos. Esto es ridículo. Ahora necesitamos confrontar las cosas como son y decir las cosas cuales vemos, de que vivimos en una sociedad racista y nos han usado por tantos años y ahora aún más. Ese sería el argumento, pero los africanos americanos son impactados por igual. Ahí pararé, pero no solamente es una cosa y tenemos, bueno, déjeme agrego una cosa más. Yo creo que tenemos que parar con las pequeñas luchas. La extensión del TPS ahora que tenemos hasta octubre, nos vamos a reunir en septiembre del 2021 a hablar sobre la extensión del TPS. Hay que crear un mapa ahí hacia la ciudadanía y una reforma comprensiva. Pero bueno, ahí pararé. Ahora, Saque, disculpa por ponerte al último, pero yo creo que Nekesa también tiene algunos pensamientos sobre esto. Sí, ¿cuál es la cuestión? Enrique hace, ¿qué sucede cuando luchamos estas luchas pequeñas, enfocándonos en la parte más pequeña, donde hay una preocupación para las cosas como el TPS, que no son globales? Ahora, Nekesa, ¿cuál es tu respuesta a los comentarios de Enrique con respecto a los peligros de estas maneras de población en grande? Bueno, responderé a ambas preguntas porque quería responder a la previa también. Ahora, con esta pregunta, para los inmigrantes negros, todos sabemos, podemos hablar de las estadísticas y cómo somos un pequeño porcentaje de la población, pero estamos siendo desproporcionadamente impactados. Ahora, si vemos los números, ninguno de los asuntos cuales nos impactan estarían al centro de los momentos de inmigrantes. Ahora, el valor, esta pregunta de las personas, la economía y el valor de la gente que está conectado a lo que valen, este es el momento de los inmigrantes. Y podemos ver a la historia de este país, porque las personas negras literalmente han sido
han contribuido a este país en tantas maneras y toda la experiencia como inmigrantes ya se ha visto. Ahora, si pensamos en la carga pública y el acceso a los beneficios públicos, donde las personas negras, sean inmigrantes o no, pero son castigados al tener acceso a cosas que podrían beneficiarlos o podrían mejorar la calidad de su vida, o el acceso a beneficios cuales tienen otras personas, pero ellos no, sean subsidios, préstamos. Estamos pensando en las líneas rojas con la vivienda y el proyecto de ley GI. Todo esto que ha sido inaccesible a las personas negras, aunque sean parte de esto. Y nosotros, como un espacio de derechos de inmigrantes, ¿por qué tenemos que insistir a apoyar a nuestros inmigrantes negros? Históricamente este país nos ha demostrado una y otra vez, hasta antes de que muchos de nosotros estuviéramos en este país, las maneras en cómo se ha conectado con las personas negras y el labor y en la economía. Al pensar sobre el COVID, muchas de las cosas cuales mencionamos es que las personas negras y otras personas de color son impactadas desproporcionadamente por el COVID. Así es que pensamos sobre las estadísticas de las muertes. ¿Qué significa para las personas quienes han perdido a familiares? Y luego vemos estas consecuencias a largo plazo, las personas que se enfermaron del COVID pero sobrevivieron. ¿Y cómo se ve el sobrevivir? Muchos de nosotros quienes creen en la ciencia han visto este impacto. Pérdida de memoria, pérdida del aliento. ¿Qué significa para las personas que tienen que regresar a trabajar? Y su capacidad de trabajar bien, poder hacer las cosas que tanto aman. Y si no pueden, entonces, ¿cómo vamos a decirles como sociedad de que son desechables y que ya no son beneficio para nosotros y que ya no tendrán acceso a los recursos para ellos? Ahora, podemos hablar sobre diferentes políticas específicas, inmigración específica, política local, pero tenemos que pensar rápidamente y más allá de eso y pensar sobre cómo el antinegrismo informa a todos, sea política en grande o pequeña, o hasta si determina si las personas serán contratadas. ¿Qué le sucederá a las personas negras mientras se mejora la pandemia y todos empiezan a regresar a trabajar? Sabemos que las personas negras no serán contratadas a la misma tasa que otras personas y aunque sí sean contratados, recibirán menos pago. Y luego otra cosa en lo que no hemos discutido o tenido tiempo para discutir es el impacto que esto ha tenido también en las mujeres, como bueno, las mujeres en el área del trabajo, pero también en casa, al pasar sobre esta pandemia y luego el impacto en nuestras comunidades. Y como lo he mencionado también, hay otras personas marginalizadas quienes se ven en cada comunidad. ¿Cómo se ve para los inmigrantes trans? Personas negras trans, quienes antes de la pandemia ya tenían una crisis de vivienda, una crisis al tener acceso al cuidado a medicamento y cuidado médico. Y ahora con la pandemia, ¿cómo esto se presenta? Al nosotros pensar en reparar esto y al reconstruir por completos todo lo que nos ha impactado. Así es que de nuevo mi comentario final es que las organizaciones de derechos de inmigración, todos estos movimientos en verdad deben de entender esto antes de poder hablar sobre cualquier política específica. Esto tiene que ser el centro del entendimiento de cómo nos moveremos en este trabajo. Muchísimas gracias, Nakasa. Ahora, necesitamos mucho más tiempo para esta conversación dentro del movimiento de derechos de inmigrantes, pero yo sí quería terminar con que la gente tenga una oportunidad y quería darle a Saket la oportunidad de responder a esta pregunta también, pero de imaginarse lo que antes decíamos. ¿Cómo se podría ver el mundo si otro mundo fuera posible? Y si sí, ¿cómo se ve una economía justa que reconoce que todos somos esenciales? ¿Cómo se vería eso? Quizá puedan hablar sobre su visión y también hablar sobre las prioridades principales para reconstruir después del COVID. Y voy a utilizar esto para mencionar que un alivio al COVID inclusivo es algo que necesitamos. Y aquí podremos pedirle a las organizaciones que le pidan al Congreso que aprueben algo inclusivo. Esta es una pequeña parte del rompecabezas, pero con eso Saket
¿Cómo se ve una economía verdaderamente justa, donde todos somos esenciales? ¿Cómo se ve y cómo podemos reconstruirnos juntos? Bueno, yo creo que este es nuestro momento para comenzar un movimiento de derechos de inmigrantes, quizá para cambiar nuestra lucha de derechos a libertad y de pensar en las libertades como nuestra contribución a la historia continua de la libertad americana, cual constantemente se escribe por cada grupo, cada generación, la lucha, el movimiento de mujeres, movimiento de derechos de inmigrantes. Todos han ofrecido un capítulo dentro de la historia de la libertad americana, y esto nos beneficiaría recordar, como lo mencionó, que esa llamada para la libertad no es abstracta. Está relacionada con la historia y el día presente, en donde las leyes y la economía están cambiando, y también nuestra imaginación está libre. Tenemos la libertad suficiente para poder imaginar que podemos ser exitosos, podemos trabajar con dignidad y vivir con dignidad, y que al final del día, en un mundo justo, estamos en armonía el uno al otro y con la tierra, y que no necesitamos trabajar para ser libres, pero muchos de nosotros, seamos conserjes, enfermeros, enfermeras, quienes son esenciales, también creemos que nuestro trabajo es tremendamente valioso, y ese trabajo siempre es esencial y debería de verse así. Muchísimas gracias por estas palabras y un recordatorio de centrar la libertad, Sackett. Ahora se lo pasaré a Enrique para que hable un poco sobre su visión del futuro. Bueno, Sackett me condicionó porque yo no veo la libertad para un niño que no tuvo acceso a la educación. Yo creo que de una familia que no tenga acceso a la salud, yo creo que tenemos que trabajar en las redes de protección, podérselas proveer a todos, especialmente a la población inmigrante, cual ahora es esencial, pero al mismo tiempo, yo creo que cuando vemos ya aquí a cómo veo al país en el futuro, tenemos que proveer y luchar por esta red de protección que no tuvimos en marzo del 2020, cuando nos topamos con el COVID-19. Y yo espero que podamos olvidar eso, porque vamos a recibir las vacunas, pero las cosas no regresarán a la normalidad. Yo creo que esta lucha tiene que continuar, y la normalidad no llegará con la vacuna, porque tenemos que continuar a proveer y luchar para reemplazar estos sistemas. Ahora, nosotros pensamos como inmigrantes que esta era la realidad. Cada inmigrante, incluyéndome a mí, pensamos que este país era diferente de cómo es. Así es que pararé ahí. Pero estoy de acuerdo contigo, Sackett. Necesitamos continuar con la libertad. Pero tenemos que ver cómo tiene diferentes partes de esto para poder lograr la verdadera libertad. Muchas gracias, Enrique. Ahora, Charles, comenzaste con un poco de historia. Ahora quizá puedas ver a tu bola de cristal y decirnos cómo termina esta historia. Sí, porque soy viejo, yo siempre hablo de la historia y no hablando tanto del futuro, pero lo que yo diría es, como país, ¿qué parte de nuestros mitos son verdad? Es lo extraordinario en cómo integramos básicamente a inmigrantes blancos dentro del área principal. Y al principio, en el siglo XIX y el XX, en verdad fue extraordinario. Hubo discriminación en contra de los irlandeses, judíos, italianos, y luego esto fue en algunas generaciones donde los impactaba económicamente. Y esto se vio directamente. Ahora, mi visión del futuro es
que podemos incorporar a estas generaciones actuales de inmigrantes de todos los colores, que los podemos integrar completamente dentro de algunas generaciones. Eso quizá parezca como que es mucho tiempo, pero si podemos lograrlo, yo creo que en verdad podemos construir no solamente una economía exitosa, pero en verdad reafirmar esta visión de América como la democracia más grande multirracial. Y ahora, como un detalle adicional, yo también animaría a que la gente, al hablar sobre los derechos de inmigrantes o el racismo estructural, es fascinante para mí qué tan a menudo excluimos a los latinos de ambas de esas discusiones, a pesar del hecho de que son el área de inmigrantes más grande. Esto no significa que otros no deberían de ser incluidos, pero también no deberíamos de olvidarnos del apoyo latino, cual yo creo que es en las últimas reformas exitosas han tenido una gran parte de esto. Fuera el acta de 1990, la restauración de beneficios para inmigrantes. Yo creo que tenemos que incluir a todos si es que vamos a poder tener un resultado que nos incluya a todos. Muchísimas gracias, Charles. Qué gran conversación. Y en verdad desearía poder continuar, pero de nuevo, yo creo que con la cuestión del voto latino, ahora tenemos que reconocer muchas cosas que la gente no considera. Algunos de nosotros, quienes son latinos blancos, como yo, que soy de Argentina, muchos se sorprenden cuando escuchan del voto de Florida, pero nosotros en la comunidad sabemos que ciertos miembros de nuestra comunidad no siempre han estado unidos, así es que este momento ha sido interesante para reconocer lo que es la latinidad y cómo la latinidad y el negrismo se ponen en contra. Es un momento tan emocionante, yo creo. Y para concluir, yo creo que esta conversación también ha mencionado que no siempre tenemos que tomar decisiones en blanco y negro como estas, en el sentido de que el COVID-19 no discrimina, no te pregunta o te pide tus papeles, pero al mismo tiempo sabemos que el COVID-19 desproporcionadamente impacta a los latinos, comunidades de color y personas negras. Podemos aceptar esas dos verdades al mismo tiempo y luchar para asegurarnos de que los inmigrantes son esenciales y luchar en contra del racismo y el antinegrismo. Yo creo que este panel es un paso importante en la conversación. Y de nuevo el COVID nos recuerda de que esto no solamente se trata de los derechos humanos. Nosotros como nación tenemos que incluir a todos nosotros desde la perspectiva económica, si es que tenemos que tener éxito. Ya dicho eso, ahora quiero darle las gracias a este panel increíble y ahora pasaremos a escuchar palabras del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Así es que muchísimas gracias, gracias a Nick por esta conversación fantástica, cual espero que podamos continuar. Hola, soy el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y ahora es un placer darles la bienvenida a National Immigrant Integration Conference. Primero quiero darles las gracias por todo lo que ustedes hacen para representar a las comunidades inmigrantes y refugiados a través de nuestro país. Nosotros sabemos que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en nuestras comunidades inmigrantes y refugiados. Y cuando los inmigrantes están siendo excluidos del alivio federal, los gobiernos locales tuvieron que llegar a la altura. Aquí en Los Ángeles, lanzamos un programa para proveer asistencia directa financiera a las personas quienes habían perdido su empleo a la pandemia. Recaudamos $36 millones en donaciones privadas y pudimos darle alivio a más de 114,000 angelinos. También dimos un programa de asistencia de alquiler para ayudar a los residentes a lidiar con esta tormenta económica. Y en ambos casos nuestros programas estaban disponibles para todos los angelinos a pesar de su estatus de inmigración. Porque aquí en Los Ángeles no importa de dónde vienes, no importa cuál idioma hablas, en nuestra ciudad todos pertenecen. Como siempre, no pudimos haber hecho esto sin ustedes. Estamos tan orgullosos de trabajar con tantos de ustedes de hombro a hombro en este trabajo que puede salvar vidas, cuando apoyamos a nuestras comunidades vulnerables. Estoy emocionado con nuestra colaboración continua para poder abogar con este alivio para los inmigrantes refugiados en esta administración futura de Biden-Harris, para reimaginar una manera más humana, un sistema de inmigración que le dé valor a nuestros ideales centrales de esta comunidad y que le dé vida.
Gracias y disfruten el resto de la conferencia. Mi nombre es Mario Hernández. Soy el director de Asuntos Públicos en Western Union. Me gustaría desearles a todos una conferencia de integración de inmigrantes nacionales exitosa. Western Union ha sido un socio de esta conferencia prácticamente desde que comenzó. En Western Union compartimos sus aspiraciones para poder construir una economía, un país más equitativo y unido. Ahora, los inmigrantes son patriotas orientados con la familia. Son esenciales aquí en los Estados Unidos y también son esenciales con sus familias y en las familias de su país de origen. Cuando los inmigrantes mandan dinero a sus seres queridos para poder cubrir necesidades esenciales como la comida, la salud, la educación, o para poder crear un pequeño negocio, ellos están mandando amor. Y esta es una acción de amor. Esta es la razón principal por cual, a pesar de las dificultades de la pandemia continua, los inmigrantes en los Estados Unidos y alrededor del mundo continúan a mandar dinero a sus seres queridos en sus países de origen. Pero también en Western Union, esto es una gran responsabilidad para asegurar de que el dinero cual ellos mandan llegue en una manera rápida, segura y confiable, sea digital, móvil. Ahora trabajamos duro para poder continuar a tener la confianza de los inmigrantes y sus familias. Ahora yo he tenido la gran fortuna de poder conocer a muchos de ustedes, líderes inmigrantes y defensores, durante los últimos años. Yo los he visto en acción, en los barrios, vecindarios donde los inmigrantes viven, y también en las áreas locales, estatales, federales, áreas de política pública, y al hablar de los inmigrantes y los refugiados, el darle la bienvenida a un ambiente inclusivo para los inmigrantes y que tengan éxito. Me inspira poder ver la pasión, el corazón, el compromiso, cual cada uno de ustedes, defensores de inmigrantes, muestran todos los días para promover la justicia para todos. Al comenzar un nuevo capítulo en el movimiento de derechos de inmigrantes en Estados Unidos, nosotros prometemos una oportunidad y también desafíos significantes. Pueden contar en Western Union. Yo les extiendo una invitación a todos los representantes del sector privado a que se unan a la causa de la justicia de inmigrantes y que se escuche la voz de las personas que no tienen voz. Y finalmente, espero que todos tengan la oportunidad de recargarse durante estas temporadas de días festivos, porque hay mucho trabajo en el futuro para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Es maravilloso tenerte aquí con nosotros y especialmente queremos agradecerle a nuestros patrocinadores a largo plazo en la conferencia de integración, incluyendo a Wallace H. Coulter Foundation, Blue Bank of America y tantos otros socios quienes hicieron posible el NIC de este año y también nuestro comité de liderazgo. Gracias de nuevo a senadora Cortés Mastas por compartir su visión del alivio del COVID para nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas. Estamos emocionados para ver esto en el Congreso. No se querrán perder nuestra siguiente sesión. Entraremos al cambio de narrativa y tenemos a unos invitados muy emocionantes en nuestra sesión principal. Y luego también María Hinojosa y otros invitados especiales. Nos veremos en un poco de tiempo en el escenario principal y tenemos mucho preparado para ustedes. De nuevo, muchísimas gracias. Hola, de Las Vegas, la capital de entretenimiento del mundo. Nosotros somos Thai Angels de Thai Cultural Foundation. Es nuestro honor poder presentar un baile tradicional Thai en la Conferencia Nacional de Integración de Inmigrantes. Por favor, disfruten.
านเอ้ยสะอ่อนดีสะอ่อนล้นสะอ่อนใจคนกว้างสดใสมวนคำเว้าละอ่อนซ้อนน้ำใจทุกเดือนไปบุญประจำก็มีเฮ็ดบุญตามฮีตามของ22ของ14ยิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเหลือเกินสะอ่อนล้นสะอ่อนใจคนกว้างสดใสมวนคำเว้าละอ่อนซ้อนน้ำใจทุกเดือนไปบุญประจำก็มีเฮ็ดบุญตามฮีตามของ22ของ14ยิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเหลือเกิน